Buenas tardes en España, buenos días en Perú. Arrancamos esta sesión que va a versar sobre la comunicación institucional. ¿Qué es la comunicación institucional y cómo se puede realizar desde las organizaciones modernas del siglo XXI de la administración pública? La presentación está estructurada en 7 partes. Vamos a verlas en detalle. Por supuesto, cualquier pregunta o cualquier cuestión que tengáis, estaré encantado de responderos. Vamos con la primera parte. Lo importante de la comunicación institucional es saber que tiene mucho que ver con la política, porque las instituciones públicas no dejan de ser los organismos a través de los cuales los partidos políticos realizan su proyecto político. Cuando concurren a las elecciones van con un programa electoral y cuando ganan acceden a las instituciones y desde ellas realizan esa política, la que hayan aplicado. Por lo tanto, comunicación política y comunicación institucional van un poco de la mano, pero no son lo mismo. Es muy importante que tengamos clara la diferencia entre una y otra. Para empezar, las técnicas de comunicación de las instituciones públicas, como estáis viendo en esta diapositiva, se definen de esta manera. Son desde el poder. Tú puedes hacer comunicación política sin estar en el poder. La puedes hacer desde la oposición, la puedes hacer desde sitios donde no gobiernas. Pero cuando haces comunicación institucional estás dentro de la institución, por lo tanto lo haces desde una posición de poder. Las instituciones tienen posición de poder. Segundo, tienen un triple objetivo, la comunicación desde las organizaciones públicas, que es ejercer ese poder, obviamente, distribuirlo y realizar el bien público. Las instituciones públicas tienen que garantizar el bien general, el interés público y, por lo tanto, no pueden operar solamente en clave partidista. En cambio, la comunicación política sí puede centrarse única y exclusivamente en la comunicación de las cuestiones partidistas, cosa que la comunicación institucional ni puede ni debe. Y tercero, su aplicación no es de carácter puntual, sino que las instituciones están vivas a lo largo del tiempo, van más allá de unas elecciones, van más allá de una legislatura y, a diferencia de la comunicación electoral o de la meramente política, la comunicación institucional se mantiene en el tiempo. Bien, por lo tanto, tenemos que tener claro que las técnicas de comunicación institucional tienen una definición y que es distinta de la comunicación política. Ahí os doy una definición, yo creo que es una de las más usadas en español, que es la que proporciona la catedrática de la Universidad Complutense, María José Canel. Conjunto de reglas, principios, procedimientos y aplicaciones de la comunicación de intención persuasiva que con recursos psicológicos e informativos llevan a cabo las instituciones para influir en los destinatarios con el fin de conseguir en estos una adhesión permanente para ejercer y distribuir el poder y realizar el bien público. Es una definición de las muchas que hay, pero creo que es bastante completa porque da a entender que tenemos que trabajar con aspectos comunicacionales, psicológicos, sociológicos y politológicos. ¿Qué es una institución? Importantísimo. Si vamos a hablar de comunicación de las instituciones, tenemos que tener clara la definición de institución. Ahí os proporciono una en esta diapositiva. Es una organización humana en la que varias personas, a partir de unos principios configuradores y bajo una estructura concreta, coordinan diversas actividades para lograr determinados fines en el ámbito de una entidad social superior a la que sirve y proporciona cohesión y paradigma. En esencia, una institución es algo que permanece, es algo estable, es algo que va más allá de las coyunturas. Por eso las instituciones, a pesar de que lleguen unos partidos u otros a gobernarlas, están por encima de los intereses meramente partidistas o de los intereses meramente políticos. La comunicación institucional tiene que tener unas miras mucho más altas que la mera comunicación política. Pasamos a la segunda parte, la organización de la comunicación en una institución pública, ¿no? ¿Cómo se organiza? Ya sabemos lo que es una institución pública y ya os he explicado en qué consiste esto de comunicación institucional, distinta de la comunicación política. Bien, pues una institución pública normalmente se organiza de esta manera a la hora de gestionar su comunicación. Tiene un gabinete de comunicación, que es desde donde se diseñan este tipo de cuestiones relativas a la comunicación. En el gabinete siempre habla un director de comunicación, que es una figura clave cada vez más en las instituciones públicas. El director de comunicación, si tiene formación en comunicación, que no en prensa, que es una cosa distinta, prensa, relaciones con los medios, comunicación tiene que ver con estrategia, con contenidos, tiene que ver con los elementos
más idiosincrásicos de la institución, es decir, con lo que trabaja la institución, no solamente con las relaciones puntuales con los medios de comunicación. Si tiene esos conocimientos, sabrá hacer comunicación institucional, ¿no? Por lo tanto, ahí os subrayo que un gabinete de comunicación no es un gabinete de prensa, sino que es mucho, mucho más. Los gabinetes de comunicación son una estructura organizada, dependen siempre de la alta dirección, de la presidencia de la institución o de la dirección de la institución, y coordina todas las acciones de comunicación, tanto interna y externa, de esa institución. Para hacer buena comunicación institucional es imprescindible tener un buen gabinete de comunicación, y desde ese gabinete se tienen que coordinar, cual director de orquesta coordina a los músicos de una orquesta, todas las acciones comunicativas internas y externas de esa institución. El cuarto elemento del gabinete de comunicación es que tiene que tener el objetivo de crear, mantener y mejorar la imagen de esa organización, de esa institución, ante sus públicos, ante los ciudadanos. No ante los electores, como nos interesa en la comunicación política, sino ante toda la ciudadanía. Muy bien. Por lo tanto, queda claro que en los gabinetes de comunicación modernos es necesario que las instituciones, modernas tienen como obligación tener un buen gabinete de comunicación. Una institución pública, si quiere ser alguien, tiene que hablar, tiene que comunicar, tiene que explicar y tiene que dotarse de algo que es fundamental, que es la legitimidad. Y la legitimidad es un intangible. Esos intangibles que son los que nos permiten a los ciudadanos decir si confiamos en una institución o si no confiamos en ella. La realidad es la realidad percibida, por lo tanto, las instituciones, para poder ser percibidas positivamente, necesitan hacer una buena comunicación. Tiene que ver con algo que es esencial para la supervivencia de las instituciones, por lo tanto, la comunicación institucional. Son emisoras de mensajes que tienden a explicar, a justificar y a razonar las decisiones que toman. ¿Por qué las toman? ¿Para qué las toman? Y qué consecuencias positivas normalmente se derivan de esas decisiones. Una institución, por lo tanto, a la hora de hablar de comunicación, tenemos que tener claro que juega con 4 actores importantísimos. Su líder, el líder de esa institución, sea presidente, sea un ministro, un gobernador, un alcalde, quien sea. El director del gabinete, que es el que coordina toda la institución. Los asesores que pueda tener ese líder y ese director de gabinete. Y el director de comunicación. Habrá un director de comunicación, igual que habrá un director de relaciones institucionales y un director de relaciones internacionales, por ejemplo, dependiendo de la institución de la que se trate. Pero el director de comunicación será la pieza clave para transmitir la información hacia afuera y para coordinar la información hacia adentro. Ese director de comunicación será el encargado de la comunicación interna, de la comunicación externa, de la comunicación en situaciones de crisis, de la comunicación estratégica, del plan de comunicación. Toda institución debe tener un buen plan de comunicación, de las relaciones con los medios, por supuesto, lo que solemos llamar prensa, y también de las relaciones con los stakeholders, es decir, con todos los grupos de interés, con la organización de eventos, con la escritura de discursos institucionales para el líder, con la comunicación a través de Internet, es decir, el manejo de las redes sociales, la elaboración de argumentarios, toda la panoplia, todo el elenco, todo lo que afecta a la comunicación debe ser dirigido, coordinado y supervisado por ese director de comunicación en cualquier institución pública moderna, contemporánea. Los gabinetes de comunicación, estamos pasando ya a la tercera parte de la presentación, no son una cosa nueva. Sí es nuevo el hecho de que se están profesionalizando, de que cada vez más personas con conocimientos específicos de comunicación acceden a ellos, no solamente en prensa, no solamente periodistas, sino expertos en gestión de comunicación. Como os decía, no es algo nuevo. Los gabinetes de comunicación surgen tras la Segunda Guerra Mundial y de una manera un poco embrionaria, pero ya dándose cuenta de que es distinto relaciones con los medios, relaciones con la prensa que comunicación. La Casa Blanca fue una de las primeras instituciones que desarrolló profesionalmente la comunicación y ahí, como veis en esa diapositiva, la clave de la profesionalización de los gabinetes de comunicación institucional tuvo que ver con Richard Nixon, se produjo bajo el mandato de Richard Nixon en 1968, cuando creó la Oficina de Comunicación de la Casa Blanca y la figura del director de comunicaciones de la presidencia. El primero fue Heber Klein, que era un periodista, el director del periódico de San Diego Union. Muy bien. A finales de los años 70
hay ya una década que transcurre desde ese momento, se sustituye ya el término información por comunicación. Las instituciones públicas no dan solamente información, ese es el viejo concepto de la comunicación de las instituciones. Las instituciones comunican, y comunicar no es colgar una nota de prensa, no es simplemente lanzar un comunicado, no es simplemente lanzar un tuit, es establecer una jerarquía de mensajes, es establecer unos argumentarios, es relacionar todo nuestro despliegue comunicativo con lo que dice el líder, con los objetivos de esa institución, con las estrategias del momento, del tiempo, de los portavoces que dicen qué cosa, cuándo la dicen, a quiénes la dicen, a través de qué medios se dice. Eso es la comunicación moderna. Y, por lo tanto, insisto, ya no se habla de información, estoy hablando de los años 70, sino que se habla de comunicación. Muy bien. Los gabinetes de comunicación, por lo tanto, siguiendo al experto Manuel Campo Vidal, deben estar versados en evitar lo que Campo Vidal llama los 7 pecados capitales del mal comunicador. Los gabinetes de comunicación de las instituciones, para hacer buena comunicación institucional, tienen que evitar la improvisación, tienen que evitar la falta de escucha. Las instituciones tienen que escuchar qué está diciendo la gente a su alrededor sobre ella, si es positivo, si es negativo, y hacer procesos de escucha activa. Tiene que evitar el descontrol del tiempo. Tienes que saber cuándo comunicar, cómo comunicar, no dar sobreinformación ni tampoco un déficit informacional. Tienes que evitar la arrogancia. Las instituciones públicas a veces, por el hecho de tentar el poder, como os decía al principio, tienden a tener actitudes a veces arrogantes, de posición de fuerza. Eso es un pecado capital en la comunicación. No saber empezar ni saber terminar una buena comunicación. Las instituciones tienen que tener claro cuándo empiezan a hacer una comunicación estratégica y cuándo la terminan. No ir improvisando y no ir a salto de mata para resolver situaciones que van apareciendo, sino que tiene que haber una programación comunicacional. Sexto pecado capital que tienen que evitar los responsables de la comunicación institucional es el descuido de la comunicación no verbal. Tienen que entrenar a sus portavoces también cuando salen a escena a hablar, que todo comunica, su vestimenta, los símbolos que llevan detrás, la forma que deben de moverse, no solo lo que dicen, sino también lo que hacen. Porque no olvidemos que la comunicación institucional se sustenta en personas. Son seres humanos, son caras con nombres y apellidos los que hacen la comunicación. Y séptimo y último pecado capital que hay que evitar en la buena comunicación institucional es el déficit o el exceso de emoción o de claridad. Una institución tiene que mantener un tono institucional, obviamente, sobrio, pero no puede pasarse de frialdad, como ocurre a veces en instituciones. Por ejemplo, cuando están comunicando un accidente, lo hacen con una frialdad extrema, habiendo pérdidas de vidas humanas. No puede ser una comunicación excesivamente fría, tiene que haber algo de calidez, tiene que haber algo de sentir, de ese hecho luctuoso que ha ocurrido, ni tampoco puede haber un exceso de emoción. Tiene que haber un equilibrio en ambos puntos, tanto en la parte de comunicación de lo racional con la parte de comunicación de lo emocional. Bien, vamos a pasar a las estrategias y técnicas para la comunicación de las políticas públicas, porque cuando hablamos de instituciones estamos hablando de políticas. Las instituciones hacen políticas públicas. Por eso la comunicación institucional está muy ligada a la comunicación de esas políticas públicas. La comunicación institucional básicamente es transmitir lo que hace esa institución cuando está comandada por los líderes o por las personas que formaban parte del partido político que ganó las elecciones y que durante 4 o 5 años, los que marque la constitución de cada país, estarán rigiendo los destinos de esa institución. Muy bien. Una política pública, como bien sabéis, es la conversión efectiva de las demandas sociales en asuntos políticos, incluyendo la intervención de la burocracia estatal, es decir, de los funcionarios, de las instituciones públicas. Y están implicados tanto durante el proceso de diseño como de aplicación de esa decisión política. Muy bien. Sabiendo que eso es una política pública, hay 4 escenarios en los que nos movemos para poder comunicar. Nos movemos en un escenario de anticipación a las cosas que vamos a hacer y vamos a explicar que habrá una carretera o que habrá un aeropuerto o que habrá nuevas políticas sanitarias o nuevas políticas educativas, o reactiva. Es decir, por anticipación o por reacción, que la sociedad de repente se manifiesta exigiendo más profesores y nosotros reaccionamos y decimos que habrá
más partidas presupuestarias para nuevos profesores, o se manifiestan exigiendo una carretera que no existe. Nosotros reaccionamos y comunicamos que habrá esa satisfacción de la demanda, o si no se pudiera satisfacer esa demanda ciudadana, se explica por qué no se puede satisfacer en ese momento. Por lo tanto, siempre nos vamos a mover con escenarios de anticipación o de reacción. Segundo elemento para comunicar políticas públicas, van a ser de novedad o de incrementalismo, es decir, de algo novedoso, algo que no existía antes, esa carretera no existía, vamos a anunciar desde el Ministerio de Fomento, desde el Ministerio de Obras Públicas, que se hará esa carretera, o si ya existía, vamos a anunciar que se va a convertir en una autopista. Por lo tanto, podemos hacer comunicación de cosas novedosas o de cosas que ya estaban pero que adquieren una nueva categoría, que las mejoramos. Es lo que se llama el incrementalismo. La tercera estrategia que tenemos en comunicación de políticas públicas es si viene impuesta por la autoridad pública, por el líder, viene definida por ellos, o si está consensuada. Generará menos conflictos si está consensuada con la oposición o con otras fuerzas políticas que no ganaron las elecciones, pero que están de acuerdo con lo que vamos a comunicar, con lo que vamos a hacer. O si, por el contrario, viene impuesta por el líder de nuestra institución sin ningún tipo de consenso, lo normal es que tengamos respuesta social o que tengamos al menos ciertas resistencias políticas por parte de nuestros adversarios. Porque las instituciones, no lo olvidemos, también tienen contestaciones. Las instituciones públicas a veces tienen que dar marcha atrás a su toma de decisiones por la propia resistencia que encuentran en el exterior. Lo más inteligente desde mi punto de vista es intentar tender siempre a la comunicación institucional consensuada tanto internamente dentro de la propia institución como con otros actores políticos. Y el cuarto escenario de comunicación por el que podemos optar es de diseño nacional o importada, es decir, hacer comunicaciones específicas para el país en el que estamos trabajando y diseñarlas ad hoc, sea Perú, sea Ecuador, sea España, el país que sea, o copiar modelos, fórmulas que tuvieron éxito en otro país y las adaptamos, las importamos y hacemos una versión peruana, ecuatoriana, española o argentina de esa comunicación de política pública. Porque no olvidemos que todas las experiencias en comunicación son susceptibles de ser aprovechadas en cualquier latitud del mundo, ¿no? Bien, esas son las cuatro estrategias, los cuatro escenarios que tenemos a la hora de comunicar políticas públicas desde una institución, que es algo intrínsecamente ligado a la comunicación institucional. Muy bien. Vamos a pasar a la importancia que tiene la comunicación institucional en estos días, en estos momentos. Todo Occidente se vio sacudido por una enorme crisis económica a partir de 2008 y esa crisis económica ha afectado a la credibilidad y a la reputación de las instituciones públicas. En todo Occidente, prácticamente, desde Canadá hasta Argentina, desde Portugal hasta Rusia. Todo Occidente se ha visto afectado por esto, por lo tanto, la importancia que tiene ahora la comunicación institucional se ha recrudecido por una cuestión esencial, y es que es necesario recuperar esa credibilidad de las instituciones públicas, es necesario recuperar la confianza en las instituciones públicas. Cualquier buen líder, cualquier buen proyecto político hoy en día pasa necesariamente por atender la recuperación de la confianza en las instituciones públicas. Y como os decía antes, la confianza en una institución pública es la percepción que los ciudadanos tenemos de esa institución. Si es percibida positivamente, confiaremos en ella. Si la policía es percibida positivamente, tenderemos a confiar en ella, querremos que se le destinen más recursos y gozará de reputación y de prestigio. Si no confiamos en la policía como institución, no querremos que se destinen más recursos económicos a esa institución y no gozará ni de ninguna reputación ni de ninguna credibilidad. Una sociedad sana normalmente lo que quiere es que los ciudadanos y las instituciones vayan de la mano en ese sentido. Por lo tanto, la única manera de solucionar la crisis de la confianza institucional es a través de una buena comunicación una vez que se están haciendo bien las cosas, por supuesto. Si solo hacemos comunicación pero se siguen haciendo mal las cosas, eso no va a servir de nada. De lo que se trata es, por decirlo en terminología inglesa, hacer un buen story doing, hacer bien las cosas, y una vez que se hace bien el story doing, hacer un buen storytelling, es decir, esforzarse en contarlas y ser didácticos y pedagógicos y tener buenos planes de comunicación, buenos gabinetes de comunicación, buenos directores de comunicación, buenas relaciones institucionales para poder mostrar que se están haciendo bien las cosas y ser percibidos
como una institución creíble y confiable, con buena reputación. Muy bien, ese bien intangible, la confianza, en mi opinión, tiene que ser central hoy día en la comunicación de las instituciones. Esta es la estructura actual de la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca y, como veis, tiene dos ramas. Tiene una oficina de comunicaciones y una oficina de estrategia digital, porque hoy la comunicación institucional no solamente es offline, es también online. La comunicación en gran medida de las instituciones tiene que pasar por las redes sociales. Esto no quiere decir que se haga solo en las redes sociales, pero es muy importante tener un canal de YouTube propio, un canal de Twitter propio, un canal de Instagram. Es importante también tener grupos de WhatsApp, no solamente para recibir mensajes, sino también para emitirlos a los ciudadanos. Es importante estar en las redes sociales sin descuidar los canales tradicionales, radio, prensa y televisión. Si conseguimos cubrir lo que son los 5 principales canales de comunicación, el cara a cara con la ciudadanía, la radio, la prensa, la televisión e Internet, tendremos ganado un gran terreno para favorecer esa construcción de una reputación positiva en nuestra institución. Si la Casa Blanca lo ha hecho de esa manera es por algún motivo, y es porque saben que es mucho más eficaz separar las estrategias de comunicación online, de estrategia digital, de la estrategia analógica. Muy bien. Estamos llegando al final de la presentación y vamos a abordar ahora lo que son las campañas de comunicación desde las instituciones públicas, desde la administración pública. Cuando tenemos una buena política pública, normalmente uno diseña una campaña de comunicación. Esa campaña de comunicación suele estar orientada a destacar los aspectos positivos de lo que va a hacer nuestra institución, ¿no? Como os digo en esta diapositiva, la comunicación institucional no es puramente política, pero tiene que ver con la política, pero vamos a tener vamos a tratar algo que es distinto de la comunicación política, que es el bien que le estamos haciendo a la sociedad, el bien que estamos haciendo a la ciudadanía por desplegar esta política, la que sea, la que haya decidido el partido que en ese momento rige los destinos de esa institución. Por lo tanto, la comunicación institucional tiene que estar sujeta a los mandatos legislativos. Aquí os estoy poniendo, por ejemplo, en esta diapositiva, la ley que regula la comunicación institucional en España, ¿no? Que es la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, también regulada por el Real Decreto 947/2006. Estos son un ejemplo, el ejemplo que hay aquí en España. Seguro que en cada país de América Latina, en cada país iberoamericano, hay alguna ley que es la que regula cómo deben y pueden hacerse las campañas de comunicación institucional. Y es muy importante conocerlas para no incurrir en ilegalidades o en aspectos que puedan considerarse ilícitos o ilegítimos. Por lo tanto, hay que conocer la legislación sobre la comunicación institucional, ¿no? En España, la comunicación institucional está definida como toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje o objetivo común dirigido a una pluralidad de destinatarios, es decir, la ciudadanía, que utiliza un soporte publicitario pagado o cedido, normalmente por nuestros impuestos, y sea promovido o contratada por alguno de los sujetos enunciados en su artículo primero, que son las instituciones públicas. Por lo tanto, máxima atención a la legislación que regula la comunicación institucional. ¿De acuerdo? Es muy importante. Os he puesto el caso que tenemos en España, pero cada uno de vosotros deberéis conocer la legislación que rige la comunicación institucional, que legalmente articula los límites de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. La comunicación institucional trabaja, por lo tanto, fundamentalmente, ya que estamos hablando de credibilidad y reputación, con la identidad, con la imagen de esa institución. No lo podemos olvidar. La comunicación institucional afecta directamente a la imagen que tienen de nosotros. Y la imagen de una institución se basa en 4 aspectos. En la dimensión de infraestructuras, es decir, en el edificio, en el propio edificio que ve la gente. Cuando vemos el dibujito de la Casa Blanca, identificamos esa institución, o Downing Street, o en España la Moncloa. Son edificios que sustentan a la propia institución. Entonces podemos jugar con los símbolos de la Casa Rosada, como en Argentina, ¿no? O la Casa Blanca en Estados Unidos, o no, pero es una decisión que tenemos que tomar si queremos dar a conocer la sede física de nuestra institución. La otra dimensión es la del comportamiento, es decir, lo que hace nuestra institución, a qué se dedica.
No es una institución del ámbito de la seguridad ciudadana que del ámbito de la educación, que de la sanidad, que de la agricultura, de la pesca, de la alimentación o de la energía. Hay que aclarar muy bien cuáles son las competencias de nuestra institución y de qué se nos puede responsabilizar y de qué no, en función de nuestras competencias. Normalmente los ciudadanos no tenemos por qué saber cuáles son las competencias de todas y cada una de las instituciones que vemos ahí fuera. Es bueno que la institución en su comunicación institucional deje bien claro y aclare cuáles son sus responsabilidades, de qué se encarga. Si hay una institución encargada de hacer las carreteras, explicas que tú eres la responsable de hacer las carreteras, pero no eres responsable de hacer los ferrocarriles, por ejemplo, que podría ser el caso. Tercera dimensión es la comunicativa, que es lo que decimos que hacemos. Mi recomendación es que lo que decimos que hacemos case siempre con lo que hacemos. Vuelvo a la idea que os decía hace unos minutos. El story doing de la institución esté muy vinculado al storytelling de la institución. Y luego, finalmente, la dimensión simbólica, que es la representación de la institución, normalmente a través de logotipos, símbolos, eslóganes, ¿no? Bogotá, más que una, pues es uno de los eslóganes que podría utilizar la alcaldía del Ayuntamiento de Bogotá. O todos a uno en Lima. Pues podría ser el eslogan que podría utilizar el Ayuntamiento de Lima, ¿no? Los logotipos, los eslóganes, los símbolos suelen ser muy importantes en la comunicación porque ayudan a identificar. Cuando sacamos comunicados, cuando sacamos textos, cuando sacamos un vídeo de un portavoz de nuestra institución, si lleva el logotipo detrás, ayuda a reconocer la institución y acabará teniendo cierto reconocimiento. Os pongo, por ejemplo, un caso práctico. El Gobierno de España, en el año 2005, unificó todos los mensajes bajo el anagrama Gobierno de España, porque desde el año 78, aprobación de la Constitución Española, hasta el año 2005, cada ministerio, cada institución pública del Gobierno comunicaba de una manera diferente y ponían su anagrama, ponían su símbolo. El del Ministerio de Agricultura el suyo, el de Educación, el de Sanidad, pero no había uno que los aglutinara a todos y que diera imagen y forma a las comunicaciones del Gobierno de España, que eran las de todos ellos, las de los 15, 16, 17 ministerios que hubiera en ese momento. Y en el año 2005 el Gobierno de España tomó la decisión, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, de diseñar el logotipo de Gobierno de España. Y toda la comunicación institucional empezó a hacerse bajo el anagrama Gobierno de España, al que luego por debajo iba el del ministerio de turno que estuviera comunicando la política pública que fuera, sea el de Agricultura, el de Energía, el de Industria, el de Turismo, el de Sanidad o el de Medio Ambiente. Cada uno explicaba lo suyo, pero todo el mundo empezó a entender que esa era la comunicación del Gobierno de España, porque siempre que hablaba alguna institución del Gobierno de España, estaba hablando algo relacionado con ese anagrama, con ese logotipo, con ese símbolo que se acuñó específicamente para definir las comunicaciones institucionales del Gobierno de España. Muy bien. Ya termino con 11 recomendaciones para hacer una buena campaña institucional de comunicación, que las desgrano muy rápidamente. La primera recomendación para hacer una buena campaña de comunicación institucional es creatividad. Las campañas de comunicación institucional aburridas que recurren a las mismas fórmulas no suelen ser ni eficaces ni efectivas. Por lo tanto, hay que hacer relatos, historias bien contadas, que llamen la atención, que sean innovadoras, que sean frescas y, por supuesto, que tengan siempre la finalidad persuasiva, seductora. Eso requiere un ejercicio de creatividad. En este sentido, los publicistas nos pueden ser muy útiles y hay presupuesto para contratarlos para que nos ayuden a dar con ideas ingeniosas sobre la comunicación institucional, manteniendo, por supuesto, siempre el rigor y la seriedad que se le presupone en una institución pública de cualquier país. La segunda recomendación que os doy para hacer una buena campaña institucional de comunicación es combinar razón y emoción. Una campaña que sea solo emotiva, que sea excesivamente estridente en lo emocional, pierde eficacia. Y lo mismo una que sea estrictamente racional. Si es una campaña que solo da datos, por poner un ejemplo de campaña totalmente racional, que solo da datos, que solo da cifra y que solo salen de declaraciones de sesudos portavoces, dando cuenta de lo bien que se han hecho las cosas, suele también tener poca eficacia. Hay que combinar elementos racionales y emocionales para hacer una buena campaña de comunicación institucional. La tercera recomendación que os doy es el conocimiento de los públicos y la lectura del contexto. Las campañas de comunicación institucional, aunque son para toda la ciudadanía, suelen ir dirigidas a colectivos específicos.
Por ejemplo, los más interesados en una nueva incorporación de medicinas de la lucha contra el cáncer, y se va a comunicar que el Estado va a empezar a proporcionar ayuda a aquellas clínicas o aquellos hospitales que traten el cáncer con esa nueva medicación, va a interesar obviamente a los enfermos de cáncer. Se puede explicar que es una política de mejora de la sanidad en su conjunto, pero a quien más va a interesar es a las personas afectadas por cáncer. O los accidentes de tráfico, que son uno de los clásicos de las campañas de comunicación institucional. Los accidentes de tráfico afectan a los conductores, pero que no son toda la población de Perú, no son toda la población de Chile, no son toda la población de Colombia. Los conductores son un porcentaje grande, pero no son todos. Hay que ver las especificidades de esos conductores y quiénes son los que tienen más accidentes, si son los jóvenes, si son los chicos, si son las chicas, si son en el mundo rural, si es en el mundo urbano, y afinar la comunicación institucional hacia ese tipo de colectivos que necesitan, a los que necesitamos llegar con más intensidad que a otros. Cuarta recomendación es que hay que hacer también un análisis de la competencia institucional, para no ser redundantes, para no comunicar algo que ya está comunicando otra institución de manera parecida, ¿no? Por lo tanto, es importante tener un mapa de buenas prácticas, un benchmarking, para saber qué se está diciendo y qué no se está diciendo. Y también para saber el momento en el que es adecuado salir. Si, por ejemplo, el gobierno ha decidido hacer una comunicación institucional muy fuerte sobre temas educativos y tú tienes una política pública estrella en materia de infraestructuras, quizás lo conveniente es que no se solapen las dos. Es mejor esperar a que pase una campaña de comunicación institucional sobre los nuevos logros o los nuevos esfuerzos que se van a hacer en materia educativa, y una vez que ha finalizado, empezar con la campaña de comunicación institucional en materia de infraestructuras, de construcción de nuevas carreteras, puentes, viaductos o lo que sea. Por lo tanto, es muy importante analizar la competencia, digo competencia entre comillas, la competencia institucional, para no solapar o no cometer errores a la hora de realizar nuestra campaña de comunicación institucional. Quinta recomendación, repetir es importante. Una buena campaña de comunicación institucional tiene que sostenerse en el tiempo y es muy difícil que a la primera cuaje, que a la primera cale entre la población. Por lo tanto, es bueno, primero, que tenga cierta duración, y segundo, que podamos repetirla varias veces a lo largo del año, que no solamente sea una actuación aislada. Es muy recomendable en una campaña de comunicación institucional que se pueda repetir esa comunicación, aunque sea de otra manera, es decir, repetir no significa que sea redundante, sino que se dice lo mismo de diferentes maneras, en diferentes plataformas y en diferentes momentos del año. Sexta recomendación, los mensajes que sean positivos. Las instituciones públicas no deben entrar en la batalla política, no deben hacer una campaña negativa, no deben hacer comunicaciones que sean oscuras, que sean agresivas, de ataque. Por lo tanto, yo remarco el valor de comunicar en positivo. Una buena campaña de comunicación institucional es aquella que genera reacciones positivas entre la ciudadanía y que hace sentirse orgulloso a uno de pertenecer al país en el que uno vive. Es decir, esa es la institución que yo financio con mis impuestos, y me gusta escuchar cómo comunica, cómo me transmite, con lo que puedo estar yo de acuerdo o no, pero cómo me está transmitiendo su labor, lo que hace, para bien o para mal, pero es su labor, y me la está contando, me la está explicando cómo es su deber. Séptima recomendación, brevedad y sencillez en la comunicación. Las ideas sencillas suelen ser las ideas geniales, y no es necesario desplegar spots televisivos de 8 minutos, ni es necesario hacer posts de Facebook interminables, ni es necesario tampoco tener a 15 portavoces. Es importante combinar brevedad y sencillez en una campaña de comunicación institucional. Octava recomendación, una buena campaña es aquella que está planificada y que tiene una visión estratégica. No vale improvisar, no es eso de venga, mañana vamos a comunicar, vamos a juntarnos todos y a diseñar una campaña institucional, ¿no? Tiene que ser algo planificado en la que formen parte todas las unidades de la institución, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Solamente haciendo partícipe a toda la institución de esa acción comunicativa podremos sacarle todo el jugo comunicativo a la acción que llevemos a cabo. Nueva recomendación, la calidad
Obviamente se nota mucho cuando una institución ha hecho una campaña que está bien diseñada, normalmente que está contratada con expertos y con profesionales en la materia, cuando está haciendo una cosa amateur, ¿no? Por lo tanto, huid como podáis de hacer campañas de comunicación institucional que lleven a cabo dos personas, entre ellas juntas y diciendo, venga, yo me encargo de las redes sociales y tú de las relaciones con la prensa. Eso ni es serio ni va a traer muchos elementos positivos a la institución, os lo garantizo. Décima recomendación, que podamos medir la consecución de resultados, hay que contar qué se ha hecho, enumerarlo, hemos aparecido tantas veces en televisión, tantas veces en radio, tantas veces en la prensa, hemos hecho esto en las redes sociales, en estas acciones tuvimos resultados positivos, en estas negativos, pero hay que hacer un buen seguimiento de todas nuestras acciones comunicativas para poder evaluarlas. Si no las evaluamos, no sabremos nunca si fue eficaz o no fue eficaz lo que hicimos y no tendremos lecciones aprendidas para el siguiente año hacerlo de diferente manera o parecida si tuvo buen éxito. Si tuvo buen resultado, perdón. Y mi última recomendación para una buena campaña institucional de comunicación es conocer el lenguaje de los medios. No es lo mismo comunicar a través de la prensa que de la radio, que de televisión o que de internet. Los lenguajes de los medios tienden a integrar todas las plataformas, pero la forma en la que hablamos en un tweet no es la forma en la que hablamos en una entrevista a la radio y no es la forma en la que hablamos en una entrevista en televisión. Son distintos lenguajes, hay que conocerlos y hay que adaptar cada campaña a cada uno de esos canales. Por lo tanto, profesionales de la comunicación, directores de comunicación, gabinetes de comunicación, instituciones públicas que hacen comunicación política pero que no es comunicación política porque es distinta, no olvidéis nunca que el éxito o el fracaso de vuestras acciones tiene mucho que ver con el éxito o fracaso de vuestras sociedades. Las instituciones públicas definen la calidad de una democracia y la comunicación es una parte consustancial de la calidad de esa democracia. Espero que os haya sido útil. Muchas gracias.